La Biblia dice que Jesús era 100% hombre y 100% espíritu. Y la parte que estaba hablando era la parte 100% hombre. Pero no es porque realmente el Padre lo había desamparado. No, amados hermanos. Ahí hay una enseñanza para la humanidad. Me vamos a hablar un poco acerca del momento en que Dios hace una separación en el momento de la agonía de Jesús. En el libro de Juan, capítulo 3, verso 16, dice la Biblia que de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. Ha dado a su Hijo, dice, ¿para qué? Para morir, para salvación de la humanidad. Por lo tanto, amados hermanos, no lo voy a dedicar tanto, lo voy a resumir en pocas palabras para ser bien entendido. Por lo tanto, el Señor no había desamparado a su Hijo. Él estaba cumpliendo su pacto. ¿Cuántos creen que Dios de los cielos es un Dios de pacto y que Él no quebranta ninguno? Y Él había dicho en las Escrituras que Él iba a entregar a su Hijo a morir para salvar a la humanidad, las Escrituras se tenían que cumplir. Y en el momento de la desesperación de Jesús, cuando Jesús era tentado, el mismo Jesús lo dijo a sus discípulos. Cuando él fue prendido, dice que Pedro sacó su espada y le corta la oreja, y después Jesús, más adelante en este pasaje bíblico, él le declara a los discípulos de que era necesario que aconteciera todo lo que estaban viviendo en ese momento, porque era lo que estaba escrito en las Escrituras por los profetas. Era necesario que se cumpliera lo dicho por los profetas. Pero y este se cumplió en ese momento cuando Jesús le dice a los discípulos que se calmen, que se controlen, que si él quisiera, él oraba y le decía a su padre, manda 12 legiones y mandaba a destruir. Imagínense que eso hubiese acontecido. Pregúntese usted como me lo pregunto yo, ¿estaremos nosotros mismos acá? Si Jesús le hubiese dicho al Padre, manda las 12 legiones y así se destruya todo esto, ¿estaríamos nosotros acá? No estaríamos. Era necesario todo el padecimiento, era necesario todo ese dolor. Leyendo todo el capítulo, dice la Biblia, siempre lo hemos leído, pero muchas veces se nos olvida. Dice la Biblia que cuando él fue prendido, fue llevado de un lugar a otro, le iban dando en la cabeza, le iban dando en la cara, le iban dando en el cuerpo con una vara de caña. Yo le pregunto a todo el que está aquí que fue hijo, cuando su mamá le pegaba un cuerazo, ¿qué era lo que sentía usted? Ahora imagínese lo que sintió Jesús. Fue escupido, fue encarnecido, fue injuriado. Todas las cosas que él vivió en ese momento, evidentemente, amados hermanos, la condición humana de Jesús dijo esas palabras, pero no porque verdaderamente el Padre se había apartado de él, lo había desamparado. No, el Padre estaba haciendo ese espacio porque era necesario que se cumplieran las Escrituras. ¿Qué es lo que nos enseña la palabra de Jesús en la cruz? Cuando Él dice, Padre, ¿por qué me has desamparado? Le habla hoy en día a la humanidad. La humanidad hoy en día, eso es lo que cree, amados hermanos, de que Dios se ha ido de nosotros, que Dios no nos ayuda, que Dios nos desampara. Pero no es así, amados hermanos. Yo quiero decirle por la Biblia en el libro, aleluya, en el libro de Santiago, en el libro de Filipenses, capítulo 2, verso 8, humillación y exaltación de Cristo. Porque voy a hablarte un poquito de esto. ¿Qué es lo que está tratando de decir Jesús de la cruz
está diciendo que el que persista, el que crea, el que siga perseverando, va a tener su galardón. Dice exaltación, humillación y exaltación de Cristo. Dice el versículo 8 del capítulo 2 de Filipenses. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Mateo, Marco, Lucas y Juan. Habla, verdad, que nos relata de Jesús, el nacimiento de Jesús y también la muerte de Jesús, en el cual cuando el Padre, que siempre es Jesús, viene y dice estas palabras: ya está consumado, para que las escrituras se cumpliesen. Tengo sed. Dice la misma palabra, y esto los profetas lo venían diciendo en Isaías capítulo 53, y él dice: ¿y quién creerá en este anuncio? Hombre experimentado de dolor y quebranto. Es un hombre que prácticamente fue trasquilado, 100% Dios, 100% hombre, por nuestro Señor Jesús, en el cual este varón, nuestro Señor Jesús, Él sufrió todos los maltratos, fue trasquilado. Para en esta época, los romanos, todos los malhechores, comenzaban a castigar y castigaban con látigos, pero ellos tenían un huesito en el cual se sustraía toda la carne. Y cuando él comenzó a pegarle los latigazos, dice la escritura que fueron 39 latigazos. Jesús, como en su gran dolor, él comenzó a desangrarse. Se desangró por la falta y pérdida de líquido en su sangre. No había ni bebido y estaba perdiendo sangre. Por eso nosotros somos comprados con sangre, por gracia. Cuando él dice: tengo sed, estamos hablando en Salmo 69, versículo 21, en el cual dice la palabra del Señor: ellos me dieron la hiel y no me dieron de comer. Y cuando él tenía sed, dice la misma palabra que lo que él le dieron fue vinagre. Y era una sed de muerte que él sentía, porque había perdido mucha sangre. Jesús, y él lo hizo por amor a usted, por amor a toda la humanidad de los que estamos en este lugar. El Señor Jesús, él sabía que se tenía que cumplir las escrituras, en el cual dice su palabra que nosotros estábamos destituidos de la gloria de él. En Romanos capítulo 3, versículo 23. Nosotros ya estábamos destituidos, pero cuando vino a ser el Cordero perfecto,
unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Y dice en el capítulo 17, no es condenado al mundo, sino salvar al mundo por medio de Jesucristo. Solo por medio de Jesucristo nosotros adquirimos la vida eterna, amado hermano. Todo lo que Él padeció en este día siempre se hace en la Semana Santa, como decían mis hermanos. Pero yo le deseo decir, esto no solo es la Semana Santa, sino todos los días que nosotros estemos en esta tierra, tenemos que creer y tener siempre presente lo que Dios hizo en la cruz del Calvario. Se ha hecho, se ha cumplido, se ha pagado en totalidad el precio que nos asediaba a cada uno de nosotros. ¿Cuál es ese precio? Es el pecado. Por ende, hoy en estos días nosotros somos amigos de Dios, porque el Señor hizo un sacrificio. La profecía del Nuevo Testamento se cumplió al Él entregar su vida por usted y por mí, y por medio de ese sacrificio. Si podemos recordar las Escrituras, nos hablan en los tiempos, ¿verdad?, de Moisés, en el tiempo de Abraham, en el tiempo de Job, ¿verdad? Todos conocemos esa historia, cómo ellos, ¿verdad?, hacían sacrificio cada día, dice la palabra del Señor, para que fuesen perdonados sus pecados. Mas nosotros hoy en día, ¿verdad?, tenemos la gracia del perdón por medio del Señor Jesucristo, que no matamos a ningún animal, ¿verdad?, sino que solo el Señor espera que usted y yo vengamos arrepentidos de corazón y pongamos todos esos pecados en sus manos de Él. Por medio de Él hemos recibido ese perdón que siempre, ¿verdad?, estamos necesitando. Pero no necesitamos ofrecer ese sacrificio de carne de un animal, sino que Jesús dice su palabra en medio de esta última palabra, sabiendo que en ese lecho de dolor, en ese hecho de que Él ya estaba entregando su espíritu, dice su palabra, cuánto dolor sufrió Él por todos nosotros. Y muchas veces se nos olvida, muchas veces se nos olvida ese sacrificio tan hermoso. Qué amor tan grande el Señor tenía para usted y para mí, y hoy podemos disfrutar de ello. Y si usted viene con un corazón contrito y humillado, arrepentido, el Señor tiene misericordia, porque aún nos sigue perdonando. A pesar de que Él ya hizo ese enorme sacrificio, se cumplió lo dicho, se cumplió todo lo que Él nos dejó en esta palabra, todas esas promesas que Dios hace, porque dice en el capítulo de Juan 18, la palabra del Señor dice, no me la quita. No me quita la vida, sino que yo mismo la pongo. Nadie me la quita, sino que yo mismo la pongo. Tengo el poder para ponerla y tengo el poder para volverla a tomar. Este mandamiento lo recibí del Señor de mi Padre. Amén. ¿Quién vive? Y a su nombre. Sabemos que en este tiempo tenemos que reflexionar todas estas palabras que hemos escuchado de nuestros hermanos, ¿verdad?, de las personas. Nos hace reflexionar. Yo creo que a cada uno de nosotros que nos tocó una palabra, el Señor, ¿verdad?, nos tocó nuestra alma, nuestros sentimientos, ¿verdad?, nos tocó lo más profundo de nuestro corazón, porque no podemos ni imaginar ese dolor, ese sufrimiento que el Señor sufrió por nosotros, que el Señor se entregó. Hubo momentos, ¿verdad?, que Él no quería, ¿verdad?, por decirlo así, porque sabía que era por ejemplo, era un gran peso que llevaba encima de Él, pero el Señor lo fortalecía desde lo alto. Amén. El Señor estaba seguro que Él no lo iba a hacer solo, sino que Él, la última obediencia que tuvo para su Padre es culminar su vida carnal, porque Él era 100% hombre. Nosotros, hermanos, entender para reflexionar de esta palabra. La primera, hermano, lo que nuestros hermanos anteriormente lo han dicho, muchas veces las personas decían que Jesús
era mitad hombre y mitad Dios, ¿verdad? Y no es así. Era 100% humano y 100% Dios. Y cuando Jesús, hermano, dice esta palabra, o momentos o segundos antes de decirla, es porque se acercaba o sentía la hora a la que ninguno de nosotros quiere llegar, y es la hora de morir. Si nos preguntamos hoy, hermanos, todos queremos ir al cielo, pero nadie quiere sentir qué se siente morir, hermano. Yo no sé, ¿verdad? Nadie sabe qué se siente morir. Pero Jesús, hermanos, su parte 100% humana, estaba sintiendo que él estaba falleciendo, estaba en agonía. Y antes de morir, él exclamó, dice la escritura a gran voz, diciendo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Hermanos, los que morimos haciendo la voluntad de Dios, hay un descanso eterno en el Señor. Solamente usted sabe, hermano, cuánta voluntad el Señor ha hecho hasta este momento. Y si usted fallece el día de hoy, solamente usted sabe si falleció haciendo su voluntad o la voluntad del Señor, ¿verdad? Solamente usted lo sabe. Lo otro, hermano, que quería reflexionar en esta misma palabra es donde dice: en tus manos encomiendo. Y me recuerda, hermano, aquel salmo, aquí lo he anotado, aquel salmo 37:5 que dice: encomienda a Jehová tu camino y confía en él, y él hará. Si el mismo Jesús, hermanos, antes de morir encomendó su espíritu al Señor y encomendó todo al Señor, hermanos, si usted hace cosas sin antes consultarle a Dios o sin antes comentarle sus planes al Señor, le va a ir mal. Porque el mismo Jesús, hermano, nos dio este ejemplo, ¿verdad? En esta palabra donde el mismo Jesús estaba encomendando su espíritu, estaba encomendando todo su ser al Señor, ¿verdad? Al mismo Dios Padre. Hermanos, y muchas veces nos va mal y nos va muy mal. ¿Saben por qué? Porque no le encomendamos nuestros planes, nuestras metas, nuestros sueños, ¿verdad? Nuestros anhelos al Señor. Amén. Así que, hermanos, en esta mañana encomiéndele al Señor su vida, ¿verdad? Y, hermano, otra cosa, ¿verdad? Es que cuando a usted y a mí nos toque partir de este mundo, ¿verdad? Los que estamos en el camino, tenemos esa certeza, hermano, de morir con seguridad. Cuando usted, hermano, esté en agonía, ¿verdad? O yo esté en agonía, voy a sentir temor de morir, porque humanamente, hermano, nadie se quiere morir, ¿verdad? Eso es algo indudable, nadie se quiere morir. Pero cuando yo esté en mi lecho de muerte, hermano, voy a sentir esa paz interior en mí, porque voy a morir, pero haciendo la voluntad del Señor. Voy a morir confiando que después de esta vida, hermano, tendré ese descanso eterno, esa vida eterna, y voy a gozar. Cuando yo muera, hermano, mire, yo voy a gozar este regalo que Dios nos dio, que es la salvación. Por eso la salvación, hermano, no se puede comprar y no se gana por obra. Es un regalo que Dios, hermano, nos está dando a usted y a mí. Imagínese, hermano, ¿sabe cuál es el regalo? Que después de que usted muera, va a ir a un lugar de descanso, a un lugar que va a ir usted a una boda, hermano, ¿verdad? No es una boda. ¿Cuánto van a durar la boda, hermano? Dice la Escritura. ¿Cuánto van a durar la boda del Cordero? ¿Cuánto van a durar? ¿Cuánto años va a durar la boda del Cordero, hermano? ¿Cuánto? ¿Cuánto va a durar la boda? Esa es la pregunta del examen, hermano. Ya ven que están aplazados mucho, es otro tema, hermanos. ¿Verdad, hermanos? Pero, hermanos, encomendémosle a Jehová nuestros caminos, ¿verdad? Encomendémonos al Señor, ¿verdad? Y cada día, hermano, usted haga la voluntad de Dios. Porque si a usted le toca partir en algún momento, podamos decir, ¿verdad? El hermano, la hermana, o incluso mi persona falleció, qué lamentable, ¿verdad? Pero nos gozamos porque falleció.